Hola, mi nombre es Luciana Molinari y vamos a hablar de la biopsia quirúrgica en enfermedad intersticial. Cuando nos enfrentamos al problema de tener que biopsiar a un paciente con enfermedad intersticial, siempre nos preguntamos a quién biopsiar, qué riesgo va a tener ese procedimiento quirúrgico, pero sobre todo lo que nos estamos preguntando es, ¿me va a brindar la biopsia la información suficiente como para someter a mi paciente al riesgo que conlleva este procedimiento quirúrgico? Es decir, ¿va a cambiar mi pregunta pretest? ¿Va a cambiar mi sospecha clínica? ¿Va a cambiar mi decisión terapéutica? Porque la verdad es que el rol de la biopsia de pulmón ha ido cambiando en los últimos años y seguirá cambiando. Más que nada, en respuesta a ciertos cambios de paradigma, como el que ocurrió en el 2002. Hoy consideramos los patrones histológicos en el contexto de cierta información clínica e imaginológica, y es un dato más para llegar al diagnóstico de una entidad clínica específica, al revés de lo que pasaba antes del 2002, donde la información anatomopatológica era fundamental. Y la verdad que esto siguió cambiando después del 2002, sobre todo con el advenimiento del consenso FPI del 2011, que como ven en el esquema, nos autoriza, con un cuadro clínico compatible, a realizar el diagnóstico de una entidad como la fibrosis pulmonar idiopática solo con la información imaginológica, dándole a la tomografía de tórax de alta resolución un papel fundamental en estas patologías. Cuando nosotros tenemos una tomografía con lo que nosotros llamamos una UIP definitiva, que cumple los 4 criterios para UIP, podemos realizar el diagnóstico con la entidad clínica más la tomografía, sin requerir de una biopsia de pulmón. Sin embargo, como vemos en la columna del medio, cuando la tomografía no es definitiva, esto es, no tiene paralización, o tiene algunas inconsistencias, lo que nosotros llamamos UIP posible o inconsistente, acá sí la biopsia de pulmón jugaría un rol en el diagnóstico definitivo de una entidad clínica. Y la verdad que esto siguió cambiando con el advenimiento de los tratamientos antifibróticos para fibrosis pulmonar idiopática. Por un lado, porque solo están autorizados para fibrosis pulmonar idiopática, con lo cual teníamos que tener un diagnóstico muy de certeza de esa entidad, y por otro lado, porque como sabemos, estos tratamientos lo que hacen es proteger funcional respiratorio, disminuir la velocidad de progresión de la caída del funcional, con lo cual queríamos tener diagnóstico de certeza y cada vez más precoz para tener funcional respiratorio que proteger. El problema es que estos pacientes, cuando los queremos diagnosticar tempranamente, tienen mayormente tomografías que todavía no están panelizadas, con lo cual estaríamos en este casillero de UIP posible que requeriría una biopsia de pulmón para hacer el diagnóstico de certeza y poder aplicar el tratamiento. Con lo cual tendríamos un grupo con una tomografía con una UIP definitiva que no requeriría biopsia de pulmón para el diagnóstico, otro grupo que ya tendría una tomografía inconsistente, el cual probablemente requiera mayormente biopsia para diagnóstico definitivo, y en el medio quedaban este gran grupo de pacientes con UIP posible, que tendrían que ser sometidos a biopsia de pulmón. Pero la realidad es que, como todos sabemos, estos son pacientes añosos, tabaquistas severos, con múltiples factores de riesgo, que muchas veces nos imposibilita biopsiarlos desde el punto de vista clínico, y que muchas veces se niegan ellos mismos a biopsiarse porque no se encuentran en condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿podemos hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar sin una biopsia de pulmón, con una tomografía, con una UIP posible? Y la verdad que esto se viene preguntando hace muchos años en el mundo académico. Ya en el año 2007, Chang hacía una evaluación retrospectiva de pacientes con biopsia, con fibrosis pulmonar idiopática o con UIP, y lo que veía es que aquellos pacientes con una tomografía con UIP probable, prebiopsia, tenían en el 82% de los casos finalmente una biopsia con fibrosis pulmonar idiopática, con lo cual era alta la chance de que hubiesen llegado a un diagnóstico de certeza aún sin biopsiarse. Y un poquito más adelante está este estudio de Raúl, es un análisis post-hoc del Artemis, que englobaba pacientes que ya tenían un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática para probar un tratamiento que finalmente no fue autorizado porque no dio resultados, y lo que él veía que aquellos que tenían una tomografía con una UIP definitiva tenían un valor predictivo positivo del 97% de tener finalmente UIP en la biopsia, y aquellos que tenían una tomografía con una UIP posible
tenían un 94% de valor predictivo positivo. O sea, muy similar entre los dos grupos y muy alto, con una alta chance diagnóstica. Teniendo siempre en cuenta los sesgos de estos trabajos, que trabajan con poblaciones con un alto pretest de fibrosis pulmonar idiopática, con características clínicas y demográficas compatibles, y con un grupo de radiólogos expertos que analizan las tomografías y que se le pide a la tomografía que cumpla con todas las características de una UIP posible. Y con eso nosotros podemos tener estos valores de valores predictivos. Y por último, para apoyar más esa sensación de que son dos grupos muy similares desde el punto de vista clínico y fisiopatológico, en el 2017, también Ragu hace un estudio post-hoc del Impulsis, de pacientes que ingresaban con fibrosis pulmonar idiopática para una prueba de tratamiento con nintedanib, y él lo que hace es separar dos grandes grupos retrospectivamente, aquellos que tenían o biopsia quirúrgica de FPI o una tomografía con UIP de certeza, de aquellos que no tenían biopsia y que tenían una tomografía con una UIP posible. Y lo que ve en este grupo de pacientes, que no eran pocos, eran casi el 32% de los enrolados, es que no hubo diferencias significativas entre estos dos grupos, ni en efectos adversos, ni en tiempo a la primera exacerbación de FPI, ni en el calendario, ni en el cuestionario de St. George, ni en el funcional respiratorio. Y no solo eso, sino que después tuvieron la misma respuesta al tratamiento con el antifibrótico. Con lo cual, esto apoyaría aún más la idea de que son dos poblaciones muy similares. Cuando este grupo hizo una evaluación de la probabilidad pretest, en cómo cambiaba la probabilidad pretest de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática según la tomografía computada, lo que vio este grupo de la Mayo Clinic es que cuando los pacientes tenían una tomografía con una UIP posible, el likelihood ratio de tener fibrosis pulmonar idiopática era de 4, o sea, aumentaba considerablemente la chance de que tuvieran una fibrosis pulmonar idiopática, dado pacientes con características clínicas y con alto valor pretest de fibrosis pulmonar idiopática. Y que si a esa tomografía con una UIP posible le sumaban algunas características clínicas, como que fueran hombres, que fueran mayores de 60 años, que fueran tabaquistas, incluso si le pedían a la tomografía que además de los 3 criterios de UIP posible, tuvieran bronquiolectasia de tracción, esa probabilidad de diagnóstico post-test aumentaba enormemente, y el likelihood ratio de ese grupo era de 45, que es altísimo. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de poblaciones con alto pretest clínico de fibrosis pulmonar idiopática. Para graficarlo un poquito más, en este diagrama de Fanon, de lo que estamos hablando es de cómo cambia mi probabilidad post-test de hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática teniendo una tomografía con UIP posible, con un likelihood ratio aproximadamente de 4. Como vemos en la primera columna de la izquierda, cuando yo tengo un alto pretest clínico, yo pienso que mi paciente tiene un 80% de posibilidades de tener una fibrosis pulmonar idiopática, una tomografía con UIP posible me lleva a una probabilidad post-test del 95%, lo cual es un diagnóstico muy de certeza y no requiere otros métodos diagnósticos complementarios, con lo cual me autoriza a hacer diagnóstico con la tomografía. En el medio, si yo estoy dudando 50 y 50 de que mi paciente tenga FPI u otra enfermedad intersticial, ese mismo likelihood ratio de la tomografía me lleva a un diagnóstico del 80% de certeza, con lo cual ya no estoy tan segura de que tenga fibrosis pulmonar idiopática y tal vez requiera algún otro método de diagnóstico para desempatar. Obviamente que si yo le sumo a esa tomografía que tenga, por ejemplo, bronquiolectasias de tracción, como mi likelihood ratio aumenta mucho y se inclina más la recta roja, aumento mi probabilidad post-test y tal vez ya no requiere un estudio complementario. Por el otro lado, en la última columna, lo que vemos es que si yo estoy sospechando otra enfermedad intersticial, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad, y mi diagnóstico de FPI es bajo, del 20%, esa tomografía sola me lleva a un diagnóstico post-test de menos del 50%, y entonces probablemente en este grupo de pacientes sí requiera una biopsia de pulmón para el diagnóstico definitivo. Y entonces, otra pregunta que nos hacemos es con qué frecuencia estamos biopsiando para hacer diagnóstico de enfermedad intersticial. Y este estudio de una neumonóloga de Finlandia que hizo en 2013, lo que evaluó fue todos los pacientes que fueron enrolados
en estudios de fibrosis pulmonar idiopática para tratamiento, con lo cual tendrían que tener un alta porcentaje de diagnóstico correcto de FPI. Y lo que ve es que ha caído significativamente el número de pacientes que requirieron biopsia de pulmón para diagnóstico de FPI, como vemos desde el 2004, con un 67%, hasta el 2011, con un entre 30 y 50%, con lo cual parecería que estamos biopsiando cada vez menos. Este gráfico, que está sacado de un estudio que se hizo con la base de datos de la salud pública de Estados Unidos, lo que nos muestra es que cuando ellos buscan códigos de biopsia para enfermedad intersticial, ven que el número de biopsias ha permanecido estable entre el 2000 y el 2012, con lo cual no ha aumentado el número de pacientes biopsiados, y cuando van específicamente a aquellas biopsias que se realizaron para diagnóstico de FPI, lo que ve es que el número ha caído significativamente en esos 12 años, con lo cual estamos hablando de esto, de que cada vez hacemos más diagnóstico tomográfico de FPI y requerimos menos biopsia. Y ahora, para ver un poquito qué riesgo tiene mi paciente al que voy a someter a una biopsia de pulmón, como vemos, hay múltiples estudios realizados en los últimos años, son todos retrospectivos. El principal outcome es mortalidad a los 30 días, pero también se estudian factores de riesgo, diferencias entre distintas enfermedades intersticiales y entre técnicas quirúrgicas. Uno de los primeros trabajos publicados fue este trabajo de Utz en 2001. Él evalúa 60 biopsias con UIP. La mayoría de los pacientes tienen FPI, pero hay pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo. La mayoría son realizados por videotoracoscopía. Este grupo tiene una mortalidad del 6%, que es la mortalidad promedio de este tipo de biopsias. Él encuentra como único factor predictivo una DLCO por debajo del 52%. Como vemos, este grupo son mayoría de hombres. No encuentra diferencias de mortalidad entre cirugía abierta o cirugía videoasistida, pero sí hay una clara diferencia en que los 10 pacientes muertos tenían una enfermedad pulmonar idiopática y no hay ningún muerto en el grupo de las enfermedades del tejido conectivo. Todos mueren de causa respiratoria y el grupo fallecido tiene menos de 34% de DLCO, con lo cual, para este trabajo, mueren más en la biopsia quirúrgica los pacientes con FPI y más aquellos con menor DLCO. Letieri obtiene resultados similares. Esos pacientes fueron todos biopsiados con BATS. Él también los divide en FPI versus no FPI. No encuentra diferencia en la mortalidad, si bien parecería que hay una diferencia, no es estadísticamente significativa. La mortalidad global del grupo fue del 6%, y él encontró como único factor de riesgo la inmunosupresión. Los pacientes inmunosuprimidos que entraban en ventilación mecánica tenían peor pronóstico. En este trabajo de Park del 2007, es un trabajo que evalúa 200 pacientes biopsiados con neumonía intersticial, la mayoría por BATS, la mayoría con fibrosis pulmonar idiopática. La mortalidad de los 30 días es muy similar, 4,5. Vamos a ver que a medida que avanzamos en el tiempo mejoramos los números de mortalidad. Y lo que sí este trabajo demuestra es que aquellos pacientes que son biopsiados durante una exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática son los que peor resultado tienen, los que tienen mayor mortalidad, y también en este grupo, entre los 8 muertos, no solamente estaban 3 que fueron biopsiados durante una exacerbación, sino que 2 murieron por una exacerbación de la FPI posquirúrgica. Con lo cual, acá se empieza a hablar de no biopsiar pacientes durante exacerbación aguda, y que la biopsia quirúrgica es un factor de riesgo para desarrollarla, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una lesión menor del 50%. Este es otro trabajo de Kreider, que también evalúa 68 pacientes biopsiados por BATS, y encuentra una mortalidad similar, 4,4, y lo que sí, nuevamente, todos los pacientes que murieron tenían UIP en la biopsia. Además, tenían, como vemos, como siempre, una DLCO muy disminuida, menos del 30%, y todos estaban usando oxígeno domiciliario, con lo cual empezamos a sumar factores de riesgo que desaconsejarían la biopsia. Por último, un estudio más moderno de 2013 de Alemania, 45 biopsias. Como vemos acá, todas las biopsias fueron hechas por BATS, cada vez vemos menos biopsias a tórax abierto. Eran pacientes que tenían una DLCO entre 23 y 66%, o sea, bastante disminuida, pero ellos la verdad tuvieron solamente 5 complicaciones posquirúrgicas, todas menores, y ninguna muerte a los 30 días.
Y por último, volvemos al estudio de la base de datos de Estados Unidos, evalúan 32.000 códigos para el análisis, es un número enorme, son 12 años, pero lo que ven, en definitiva, es que cuando la biopsia se realiza electivamente y fuera una exacerbación, la mortalidad es muy bajita, de 1,7%, en cambio, cuando la cirugía es no electiva y se realiza de urgencia o durante una exacerbación, la mortalidad es altísima, del 16%. Los factores de riesgo que ellos encuentran, significativamente estadísticos: ser hombre, ser anciano, a mayor edad, mayor mortalidad, tener factores de riesgo cardiovasculares. Ellos encuentran diferencia a favor de la VATS y dicen que con una cirugía a tórax abierto la mortalidad es mayor, y por supuesto aquellos pacientes que tuvieron un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática tuvieron mayor mortalidad. Para hablar un poquito de la experiencia local, hay una publicación de Quadrelli del 2007 sobre 70 biopsias en pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Encontraron 11% de mortalidad 30 días, no encontraron diferencias en la técnica quirúrgica, la única variable, igual que Lettieri, que encontraron fue la inmunosupresión, pero para mí lo más interesante de este estudio es que ellos evaluaron los pacientes y en ellos la biopsia aportó un diagnóstico específico en el 100% de los pacientes, lo que quiere decir que cambió la estrategia terapéutica en un gran porcentaje. Con lo cual, no solamente la biopsia es un procedimiento que cuando está correctamente indicado es útil y es seguro a los pacientes con enfermedad intersticial difusa, sino que ya podemos identificar los factores de riesgo, y acá la inmunosupresión sería uno de ellos. Por último, muy brevemente, la muestra de un equipo de discusión multidisciplinaria en Argentina, con 12 centros a lo largo de todo el país. Se discutieron 37 casos en un año, de ellas solo 5 fueron biopsiados, no hubo ninguna complicación en las cirugías, todas las cirugías fueron por videotoracoscopía, la edad promedio fue de 66 años, 51% de mujeres. El equipo multidisciplinario llegó a diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática en el 43% de los casos, y cuando vemos cómo diagnosticamos según tomografía, cuando la tomografía tenía una OIP definitiva, el 100% del diagnóstico se hacía solo con la discusión clínica. Cuando la OIP era inconsistente, se biopsió solo a 2 pacientes para llegar a diagnóstico definitivo. Uno fue una fibrosis pulmonar idiopática y otro una fibroelastosis pleuropulmonar, y cuando la OIP era posible, que es este grupo que siempre estamos discutiendo, nosotros hicimos diagnóstico clínico en el 56% de los casos, y requerimos de una biopsia en el 3%, un paciente fue una fibrosis pulmonar idiopática, y en 2 fue otro diagnóstico. En la mayoría, neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, cuando hablamos de biopsia pulmonar, primero hablamos de pensar en la probabilidad pretest y cómo va a cambiar la biopsia, mi probabilidad post-test. Después evaluamos la edad del paciente, los pacientes muy ancianos tienen mayor riesgo. Después el funcional respiratorio, fundamental, pacientes con mucho deterioro del funcional respiratorio van a tener mayor morbimortalidad y mayor riesgo de exacerbación aguda. Tener en cuenta que no es lo mismo biopsiar a un paciente en el que sospechamos fuertemente fibrosis pulmonar idiopática que otra entidad intersticial, porque estos tienen mayor riesgo. Pensar siempre en la exacerbación aguda. Preferir la VATS por las comorbilidades y por el tiempo posquirúrgico, pero no sabemos si conlleva mayor mortalidad o no. Y siempre, siempre recalcar la selección del paciente y la discusión multidisciplinaria en la selección del paciente. Muchas gracias.